Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos, Shalom. Ya sé que no me había conectado desde hace algún tiempo y pues quiero dar un mensaje que la verdad pues me pasa mucho a menudo. Es más bien una experiencia y quiero compartirles una opinión. Y no solamente una opinión, sino respaldarlo con textos bíblicos. Y la razón es la siguiente. Hay muchas personas que me cuestionan acerca sobre lo que es la ley y me hacen indicación de que la ley como tal no se puede guardar, y automáticamente empieza alguna especie de programación neurolingüística donde hay una respuesta predeterminada en las personas. Por ejemplo, yo te digo, oye, te invito un pan con, y en automáticamente la mente, antes de que yo termine la expresión, la gente ya se está imaginando con leche o con café o con jugo, y solamente se limita a esas tres respuestas. Siento que lo puedo ofrecer con, a lo mejor con un licuado, o lo puedo a lo mejor ofrecer con agua, pero de alguna manera ya existen respuestas predeterminadas a ciertas palabras, a ciertas expresiones, a ciertas ideas. Bueno, en este caso es algo muy parecido. Por ejemplo, cuando te dicen que no se puede guardar la ley, en automáticamente empieza ese chip en la mente donde se nos ha inculcado por muchísimos años que dicen que no se puede guardar la ley, que el que quiere guardar la ley está bajo maldición, y que si fallas en un solo punto fallas en todo, por tanto no se puede cumplir la ley, y que la ley ya la clavó Cristo en la cruz, y que Cristo ya la cumplió por nosotros, y empieza esa secuencia de pensamiento donde nos indica y nos programa en nuestra mente de que no podemos cumplir la ley por más que queramos. Y ese es uno de los cuestionamientos que nos hacen muchas personas a nosotros, pero yo no quiero refutar completamente la idea porque la verdad es muy amplia la respuesta, pero quiero darle algunas citas para demostrarles que sí se puede cumplir la ley y tenemos que cumplir la ley. Pero vas a decir, pero yo he leído la Biblia, yo no he encontrado en ningún lado. Pues no, te voy a leer algunas citas que a lo mejor no has considerado y que deberías de considerarlas para empezar a reprogramar esa mente y hacer una nueva reprogramación neurolingüística donde nos diga que sí podemos cumplir la ley. Porque bueno, no los quiero hacer perder mucho tiempo, pero vamos a ver. Y por ejemplo, vámonos a ir a Génesis. Perdón si de repente se ve un dedo por ahí que se mete. Vamos a irnos a Génesis 26:5. Dice, por cuanto yo abro mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Oh, pero resulta que cuando fue la cuestión de Abraham, el año en que él vivió fue antes de la ley. Es lo que todos me dicen por primera vez. Pero déjame informarte que existe lo que se le llama una ley oral. A lo mejor los que no tienen conocimiento sobre históricamente qué es la ley oral, les voy a explicar. La ley oral prácticamente viene siendo los mandamientos que se le dieron a Moisés, no en absoluto completamente todos, pero por lo menos la mayoría. Y es de una forma oral. Oral se refiere a de palabra. Es un mandamiento de palabra. Por ejemplo, cuando tú le dices a tu niño, no corras aquí porque te puedes caer. Esa es una ley oral. No está escrito, pero es una ley oral. Y él la entiende y la obedece. Ahora, ¿cómo sabemos que existe la ley oral? Por ejemplo, tenemos... por ejemplo, cuando estaba Adán y Eva, tienen a Caín y Abel. ¿Cómo supo Caín que cuando mató a su hermano Abel estaba mal lo que había hecho? De hecho, en el relato en Génesis, cuando lo mata, es la primera vez que se escribe la palabra pecado en la Biblia. Entonces, la primera vez que se escribe pecado en la Biblia es en la redactación de la muerte de Caín y Abel. Muy bien, lo vemos en Génesis 4:7. Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, o a ti será sujeto.
Bueno, entonces en Génesis 7, perdón, en Génesis 4:7 es la primera vez que nosotros encontramos la palabra pecado. Pero Juan nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. Pero Romano nos dice que antes de la ley ya había pecado, pero como no había ley, el pecado no era tomado en cuenta. Pero ahí se estaba refiriendo a la ley escrita que fue dada a Moisés. Mientras que porque si no tomáramos en cuenta el pecado que fue antes de la ley, quiere decir que cualquiera que pecare no le era tomado en cuenta. Pero pregunta, ¿por qué a Caín sí se le fue tomado en cuenta ese pecado? Por ejemplo, vemos que antes de que mataran a Abel, los dos hermanos, Caín y Abel, ofrecen sacrificio. Pregunta, ¿quién les dijo cómo ofrecer un sacrificio? ¿Cómo efectuar un sacrificio? Eso viene en la ley, en el libro de Levítico, en el libro de las ofrendas de Levítico. Ahí viene todo el ceder o los pasos que se llevan a cabo para realizar un sacrificio, una ofrenda. También podemos ver a lo largo de la historia, por ejemplo, Noé, en el arca de Noé, cuando Dios le da la ordenanza de meter ciertos animales impuros y ciertos animales puros. ¿Cómo sabía cuál era el inmundo, cuál era el puro, cuál era en cierta clasificación en cuanto el tipo de animal que se elegía para hacer los sacrificios en el libro de los Levíticos? De hecho, cuando desciende del arca, Noé mismo realiza un sacrificio. También podemos verlo en el caso de José el soñador, cuando la esposa o la mujer del faraón se quiere acostar con él, porque él se niega. Si no había ley, no iba a tener pecado, pero él sabía que lo que estaba haciendo era mal, porque había una ley oral que le decía que no debería adulterar o fornicar. Entonces, a través de la historia nos damos cuenta que sí, como tal existe una ley oral, y podía sacar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de que sí, como tal había una ley oral. Bueno, vamos a pasar a la siguiente cita. Vamos a irnos al libro de Job. En Job 1:1 podemos leer: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Prácticamente nos está diciendo que era por eso dice la palabra: de oídas te oí, pero ahora mis ojos te ven. Eso era porque de alguna manera la ley de Dios llegó a su vida y transformó. De hecho dice que, déjame ver si lo encuentro aquí, que ofrecía sacrificios por sus hijos, por si acaso. Dice: y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrá pecado mis hijos, y habrá blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, ¿quién enseñó a Job a realizar un sacrificio? ¿Quién enseñó el ceder, el procedimiento para hacerlo? A lo mejor aquí no nos está indicando qué tipo de animal, pero se da a entender que si sabía el procedimiento, sabía también qué tipo de animal. Entonces nos damos cuenta que por lo menos podemos encontrar estos ejemplos de personas que como tal sí estaban siguiendo la ley de Dios. Obviamente, por ejemplo, Moisés también siguió la ley de Dios, él la cumplía al pie de la letra. Obviamente dicen que desobedeció en el aspecto de que cuando Dios le dijo que le hablara a la roca para que saliera agua, él le pegó. Simplemente fue un error que él cometió, pero durante los casi 40 años que él estuvo en el desierto, él cumplió la ley de Dios. Luego su sucesor Josué también cumplió la ley de Dios. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque donde quiera que esté, estaré yo contigo. Y al menos no nos da indicio de que Josué como tal haya pecado. Es lo que nos está la información que nos arroja la Biblia. Luego nos vamos, por ejemplo, vámonos al libro de Zacarías. En el último capítulo, me voy a pasar para acá, 14. Y nos vamos a ir al verso 16, 14-16. Dice: y todos los sobrevivientes de las naciones vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrarán las fiestas de los tabernáculos. Esto aquí nos indica que son las naciones que se quedaron fuera
que no alcanzaron la salvación, pero quedaron en la parte de afuera, donde será el lloro y crujir de dientes. Ahora aquí nos está indicando que aún los paganos de alguna manera van a obedecer la ley de Dios, y eso que son paganos como tal. Otra cita que quiero dar a conocer, por ejemplo, el caso de Lucas 1:6. Voy a leerlo desde el 5 para que se pueda leer en contexto. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces nos damos a cuenta aquí que dice la expresión y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces estamos hablando, obviamente estamos aquí hablando ya de lo que es el Nuevo Testamento, para que se pueda entender. No, lo que pasa es que, porque luego dicen, lo que pasa es que tú estás dando citas del Antiguo Testamento. Bueno, aquí les estoy dando citas del Nuevo Testamento, donde dice que había personas que sí se cumplían la ley de Dios. No eran personas que de alguna manera sí la cumplían y después no. Eran personas que eran irreprensibles contra la ley de Dios. Luego vamos a dar otra cita. Vamos a irnos a Filipenses 3, el verso 7. Aquí nos está hablando de Pablo. Pablo, a pesar de ser un perseguidor de la iglesia del Señor, dice esto con respecto a Pablo. En cuanto a ser el perseguidor de la iglesia, dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo andaba irreprensible en cuanto a la ley de Dios. Que sí, que perseguía a la iglesia porque tenía un mal concepto o no le había sido revelado, iluminado el evangelio de Jesucristo, efectivamente, pero como tal, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice irreprensible. Podemos meter también otra cita. Por ejemplo, vamos a irnos a Apocalipsis. En el capítulo 12, el último verso, hablando de las personas, hablando de la tribulación que vamos a sufrir el pueblo de Dios, porque en muchas iglesias se predica que va a haber el arrebatamiento pre-tribulacionista, que dice que Dios va a levantar a su iglesia antes de la tribulación para que no sufra nada, pero lamentablemente no va a ser así. Vamos a sufrir tribulación. Fíjense muy importante lo que dice aquí el texto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra en contra el resto de la descendencia de ella. Muy atención aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Efectivamente, de alguna manera, ya sea en chica o en poca manera, de alguna manera los cristianos tienen el testimonio de Jesucristo. Pero dice, los que guardan los mandamientos de Dios, de Elohim, y tienen el testimonio de Yeshua. Entonces no podemos simplemente descartar los mandamientos y quedarnos con el testimonio, que es incorrecto, porque como tal nos da señal que el dragón va a perseguir a los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Entonces deberíamos de preguntarnos, ¿deberíamos estar nosotros guardando los mandamientos de Elohim y no solamente el testimonio de Yeshua? Que por cierto, Yeshua mismo dice, mi enseñanza o mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y cuál es la enseñanza de aquel que le envió? Es los mandamientos de Dios, porque la ley de Dios y los profetas hablan de Jesucristo. Prácticamente Jesucristo es el propósito del cumplimiento de la ley y los profetas, pero no implica que no sigamos guardando lo que es la ley. Tema para otro día, porque yo sé que es muy amplio el tema, no se puede explicar en 1 o 2 minutos. Bueno, vamos a continuar, vamos a irnos a Apocalipsis 14, verso 12. Dice de esta manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ojo, nuevamente nos vuelve a hacer recalcamiento de que debemos de guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuevamente
les arrojo estas citas para que ustedes puedan comprobar por ustedes mismos que sí se puede cumplir la ley. No, pero es que no se puede cumplir porque si la cumples estás bajo maldición y nadie puede cumplirla porque si falta en un solo punto la rompe toda y Jesucristo ya vino a cumplirla por nosotros. No, nada. Aquí las escrituras nos están siendo muy claros y nos están indicando de que la ley como tal sí se puede cumplir. Ahora una última cita, ya para terminar, vamos a irnos a Apocalipsis 22 en el verso 14. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Me van a decir: oh, pero es que aquí no dice nada de eso, aquí nada más dice que los que lavan sus ropas, bienaventurados los que lavan su ropa, no tiene nada que ver con los mandamientos. Pero si nosotros lo checamos en una versión más original, más apegado a lo que son los originales, nos va a decir de la siguiente manera. Permítanme un tantito. Muy bien. Aquí lo que estamos viendo en pantalla es el Codex Sinaiticus. Ustedes lo pueden buscar en internet, totalmente gratuito y disponible online, www.codexsinaiticus.org. Entonces aquí vemos en la parte de arriba del lado izquierdo, hablando del libro Apocalipsis capítulo 22 verso 14, y nos vamos a ir en la parte de abajo donde viene la traducción en español. Muy bien, entonces aquí tenemos el texto como tal. Apocalipsis 22:14 dice de la siguiente manera: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en las puertas de la ciudad. Entonces, si tú quieres entrar a la puerta, quieres entrar al reino de los cielos, quieres entrar a la nueva Jerusalén, tú debes de guardar los mandamientos. Yo sé que en el otro texto decía los que lavan sus ropas, pero en el original viene bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Entonces, de alguna manera la palabra nos indica que debemos de guardar los mandamientos. No, pero es que yo creo en un Jesús que ya abolió la ley y lo que tú quieras. No, la palabra muy específicamente dice que Él va a venir por una iglesia, va a venir por un pueblo sin mancha y sin arruga. La mancha significa pecado, mientras que la arruga de alguna manera se entiende como un pecado con prolongación de tiempo. Entonces, Dios no va a venir por un pueblo que rompe su ley. Dios no va a venir por un tiempo, un pueblo que rompe su Torah. Dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho. Porque por guardar los mandamientos se nos adjudica un derecho por ser hijos de Dios. Porque los hijos de Dios no pecan. Que sí, que hay debilidad, y porque dice la palabra que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Es cierto, pero todos los días nos debemos esforzar cada vez más y perfeccionándonos en la figura, en el mayor ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, donde nos tenemos que esforzar. Dice: velad y orad para no caer en tentación. Todos los días de alguna manera tomamos la cruz y le seguimos, tomamos la cruz y le seguimos, y nos perfeccionamos en su nombre, nos perfeccionamos en él como el mayor ejemplo de la historia. Entonces, como último verso: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en las puertas de la ciudad. Y así que a todas las personas que estén diciendo que la ley no se puede guardar, por favor háganme el favor de refutar esos textos bíblicos, háganme el favor de llegar sus respuestas en cuanto a la opinión que tienen en esto. Obviamente mi objetivo como tal no es debatir, aunque a veces es inevitable, lamentablemente, llegar a ese tipo de situaciones que no me gusta llevarlas a cabo, pero a veces me es necesario. Entonces quiero dejarlos con esto, que reflexionen en todos estos versos. Es Génesis 26:5, Job 1:1, Nehemías 8:8. No sé si lo leí, Nehemías 8:8. Si no, lo pueden hacer el reencuentro donde Nehemías como tal se les lee la ley al pueblo y el pueblo se arrepiente completamente y guarda su ley. También Zacarías 14 en la última parte, creo que es del verso 17, Lucas 1:5, Filipenses 3:7, Apocalipsis 14, el 12 el último verso, y el 14 como el verso 6 me parece, y por último Apocalipsis 22:14. Pero la ley como tal sí se puede cumplir. Entonces me despido
en la barrita de comentarios, publiquen su opinión, qué opinan al respecto y díganme si quieren algún tema en específico. La verdad es que hay muchísimos temas, bastantes temas, pero la verdad no he subido porque el grupo de estudio como tal me está absorbiendo mucho tiempo. Luego estoy sacando el material, estoy sacando los estudios y luego ya vamos a poner una ¿cómo se le puede decir? Nos vamos a ubicar en un lugar para empezar a implementar estudios parcializados para las personas comunes, las personas que pertenezcan a cualquier religión, y empezarles a hablar de la Torah de Yahweh. Bueno, esto es todo. Cualquier pregunta me ponen en la barrita de comentarios. Shalom.